Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro video más en el canal. Después de 7 días básicamente sin subir contenido en el canal, vengo con un video explicando más bien mi ausencia, y fue que por fin, puedo decir en este momento, se terminó el drama que había en el reino 2578, donde actualmente estoy de rey. Bueno, llevo mucho tiempo de rey, pero como perdimos KBK, tuvimos mucho drama, sí. Esto es importante señalar de que hay jugadores, en gran parte, que no los culpo, quieren ganar siempre, todo el tiempo desean ganar, pero bueno, hay casos donde claramente no estamos preparados, ¿sí? Entonces enfrentamos un KBK contra Reino Semilla B, que claramente nosotros no estamos en la mejor posición para enfrentar a estos jugadores. No contamos con muchas ballenas y en fin, muchos jugadores gastadores en tecnología de cristal, que es lo que marca la diferencia, ¿vale? Entonces, después de perder el KBK, inició el proceso de quema de jugadores, como lo expliqué en anteriores videos. No pude traer porque todo se fue dando rápido. Eliminamos gran parte de peso muerto del reino, de que tenía muchas tropas. Había jugadores de 4 con 40 millones de poder, con más de 3 millones de tropas, con más de 2 millones y medio de tropas de 4 que no aportaron al KBK, y entonces fueron reducidos a cero. Actualmente vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo estaría el poder de alianza, que ha bajado considerablemente. Pasamos de 14 mil millones de poder que teníamos en el anterior KBK, y ahora tenemos lo que sería más o menos unos 10.000, 11.000 millones de poder. Así que hemos bajado considerablemente y aún sigue un trabajo de depuración, ¿vale? Aquí hay jugadores que se irán, sé que se irán en menos de 30 días, así que bajaremos más el reino, la semilla o el poder del reino. También han criticado mucho las decisiones por parte mías que he tomado durante el KBK, pero esto es un va y viene, ¿vale, chicos? Para que lo sepan. Hay jugadores que mientras tú ganas, lo voy a mostrar aquí fácilmente, nosotros hemos ganado lo que es el KBK 1, KBK 3 y el KBK 4, ¿vale? El anterior que jugamos fue el KBK número 5. En total hemos jugado 5 KBK, de esos hemos perdido 2, aunque el KBK 2 lo perdimos más que nada porque no perder así estrepitosamente como perdimos el KBK 4, el KBK 5, el último que jugamos, pero llegamos a un acuerdo con el enemigo en KBK 2 que nos permitió estar en zona 5 y en zona 6, ¿vale? Sin tierras del rey, en KBK 2 farmeando, y estuvimos haciendo bárbaros, pero digamos que terminó muy rápido para nosotros porque fuimos el único reino que estuvo peleando y los demás se rindieron y llegaron a un trato antes que nosotros. Así que nosotros buscamos lo mismo después de que nuestros aliados hicieran un trato, ¿vale? Y en el KBK 5, el último que jugamos, pues yo creo que todos ustedes vieron en los videos pasados la diferencia de poder, la diferencia de muertes que había entre las alianzas top y nuestra alianza. Así que era una cosa muy difícil. Pero aquí es donde quería hacer un hincapié y decirles que hay jugadores que cuando ganas todo está bien, pero cuando pierdes crean drama y hacen muchas cosas que realmente conoces las personas o los jugadores, ¿vale? Que al final de tanto drama yo quería mirar por mi cuenta principal porque me quería dedicar, lo digo públicamente, no tengo problema, tengo derecho, he estado digamos que en la dirección, en el liderazgo del reino. Ya se los voy a enseñar, vamos a ver aquí, cerca de, a ver, 2578, 500 días he estado en este reino, ¿vale? O sea que ya voy para 2 años que estoy liderando el reino, rey, único rey que ha estado, sí, sin bajas, sin altas hasta el momento de ahora, pero llega un proceso de que te cansa, te aburre y quieres dedicarte a jugar. Sí, en este momento estoy creando contenido y lo veo mucho más agradable como jugador, no como rey, porque cuando estoy de rey tengo que liderar la construcción, tengo que liderar alguna estrategia, entonces no me permite jugar y divertirme como quisiera. Entonces pensé mirar con mi cuenta, pero decidí no hacerlo porque le tengo mucho cariño, mucho afecto a este reino, hemos crecido con este reino, así que no voy a dejar de abandonado el barco.
De igual forma no me iba a ir en absoluto con todas las cuentas, iba a dejar la cuenta de mi esposa que está por aquí como rey, sí, pero iba a liberar una de mis cuentas a otro reino, pero no. Igual estoy sacando cuentas T5 porque tengo varias cuentas T5 en el reino. Como ya se dieron cuenta, una la llevé a KBK2. Estoy pensando en llevar hoy otra a KBK2, que estaré haciendo un video y después lo publicaré de cómo migrar a KBK2, ¿vale? Pero en fin, ese es el contexto que quería darle, chicos. Llevo mucho tiempo rey y quería jugar. Y no había más que drama, drama, drama. Es muy difícil mantener a la gente contenta con respecto a los MGs. Todos los jugadores quieren los MGs. Sí, entonces esto es una cosa difícil de mantener a todo el mundo contento. Hay jugadores que están muy inactivos y caen mucho tiempo en inactividad y en guerra no están y quieren primeros lugares y eso no es así. Así que se creó drama por todo. Sé que va a haber gente que me sigue, que es del reino, que salió por la puerta de atrás, otros salieron bien, otros decidieron de dar un paso al costado y decir que yo prefiero ganar y me voy a otro reino más competitivo, no tengo problema, ¿vale? Pero los que salieron por la puerta de atrás seguramente vayan a este video y hagan un poco de hate, pero no se preocupen que para todo tengo yo la explicación y las pruebas, evidencias de lo que es el desempeño de cada jugador. Nosotros hacemos un escáner donde partimos con digamos, unas muertes iniciales antes del KBK y las muertes finales también, las tropas muertas de cada jugador antes de la primera batalla en el paso 4, siempre lo hacemos, y al final de cuando ya decidimos que ha terminado la guerra. Si salimos victoriosos, por lo general suele ser Tierras del Rey, ¿vale? Un día después de Tierras del Rey ya se cierra, porque después de ahí ya no se cuentan más las muertes ni los puntos de muerte, porque ya se supone que se habría cerrado la contribución para que se diera la victoria o la derrota hasta Tierras del Rey, ¿vale? Entonces hay muchos jugadores que su desempeño no fue el mejor, la verdad, en base a los puntos de muerte y a las tropas muertas. Tampoco se pide que se maten todas las tropas que tienen, no, pero si eres un jugador de 5, al menos 800.000 tropas, déjate por tu reino, ¿vale? Pero hay jugadores que tenían solamente 100.000, 200.000, siendo T5 que no nos sirve y no nos apoya demasiado. Y jugadores T4 por encima de los T5, entonces, y encima de los T5 son los que piden los MGs, los primeros lugares, cuando no se esfuerzan por hacerlo y son inactivos. No digo inactivos no en el aspecto de que no entran en todo el día, sino que entran 10 minutos, aparecen y se desconectan. Sí. Yo jugué directamente el KBK con la cuenta de mi esposa, que fue esta cuenta, y también con otras dos cuentas, incluso con esta también estuvo reforzando bastante, y con la cuenta que llevé a KBK2 perdí más de 1.200.000 tropas. Entonces perdí en general entre todas mis cuentas cerca de 7 millones de tropas. Entonces no solamente estuve con esta cuenta, estuve tanqueando con muchas cuentas más, las guarniciones, los rallies. Entonces hay aspectos que se deben tener en cuenta, porque siempre critican al rey por tener todas las decisiones y siempre sacan cosas a relucir que están totalmente equivocados y erróneos, ¿vale? Entonces por ahí también dijeron que este era un reino corrupto, pero bueno, que se vayan las personas que tienen que irse, las personas que generan drama. Nosotros queremos estar cero toxicidad y con un reino corrupto, si es así, lo tendré a mi disposición, ¿vale? Entonces es increíble lo que puede generarse, pero bueno, después de tanto drama decidí no irme del reino, quedarme y seguir luchando por él, porque siempre vienen problemas y cosas que realmente sacan fuera de contexto que es un juego, ¿vale? Comienzan los insultos no solamente personales, sino que hay gente que lleva esto a otro nivel, que es totalmente ridículo. No quiero mostrar porque fui silenciado durante creo que unos 3-4 días, pero puedo demostrar unas conversaciones donde hay gente, jugadores que insultan de tal manera que realmente no tiene nada que ver con el juego y es totalmente ridículo. Así que si ustedes son ese tipo de jugadores, piensen bien antes de hacer eso. Váyanse por la puerta grande sin necesidad de un tipo de problema o drama y ya está, pero no generes drama. Al final lo intentaron robar el MG, pero no pudieron, porque tengo
muchos recursos, mucha aceleración para poder intentar también quitar el MG si lo están intentando robar, así que no hay problema. Entonces, en ese aspecto, digamos que por fin hemos terminado con la depuración. Faltan algunos aspectos pequeños, ¿sí? Puntuales, jugadores que se deben ir en menos de 30 días. Así que es muy poco lo que queda ya por hacer en tema de depuración. Hemos bajado considerablemente. Antes teníamos 14 mil millones de poder, ahora estamos rondando sobre los 10 mil o 11 mil millones de poder. Se han ido cerca de 100 jugadores del reino, así que esto no es motivo para que nosotros digamos que nos debilitemos. No, queremos jugar desde la alianza principal con 130 o 140 jugadores principales, cuentas principales, ¿sí? Y para el siguiente KVK, cuando ya tengamos depurado el reino, intentar reclutar un máximo de 10 o hasta 20 jugadores T5 con algunos roles específicos, si nos podemos permitir jugadores que gasten dinero, para que podamos impulsar el tema del campo abierto, las banderas, las guarniciones, los rallies con jugadores que gasten un poco más de dinero. Tenemos actualmente 3, 4, 5 jugadores que invierten dinero, pero bueno, nos estamos preparando ya en base a lo que será la semilla que queremos organizar. Entonces, por ese lado, contentos básicamente de que hemos depurado el reino. La verdad es que lo hemos depurado, hemos salido de jugadores tóxicos, hemos salido de jugadores mucho peso muerto, jugadores que no aportan en absoluto, que estaban llenos de tropa, como lo dije anteriormente hay jugadores de 20 millones, bueno, desde 20 hasta 40 millones, con una burrada de tropas T4, o sea, es que es impresionante la cantidad de tropas que tenía. Los chicos que estuvieron haciendo los rallies, apoyando los ceros, la esquema, la depuración que estuvimos haciendo, se dieron cuenta que había jugadores de 35, 37 millones, con 3 millones de tropas T4, con 2 millones y medio de tropas T4, y jugadores que no aportaron, eran nativos del reino. Entonces, este era el quinto KVK que jugábamos, ya no íbamos a tener, por ejemplo, como íbamos a ser más permisivos. En ese aspecto he sido muy permisivo, hasta que ya digamos que Gerald en gran parte también quiero darle también a él el crédito. Se ocupó del trabajo sucio de limpiar el reino actualmente. Entonces, gracias a Gerald también estuve recibiendo el apoyo de Crazy, que es la otra reina que está actualmente. Japster está por aquí, no sé. Japster también estuvo muy involucrado también en este aspecto. Entonces hay jugadores que aportaron para que esto se pueda dar y pueda ser un nivel competitivo para los que realmente nos esforzamos por el reino y los que estamos activos. Por desgracia, en el anterior KVK migré muchos jugadores que no aportaron en absoluto, entonces estamos en ese trabajo. Aún faltan casos puntuales. Después de este MG vendrán algunos 0 a los jugadores T5 que faltan por hacer 0. Entonces no queremos hacerlo ahora porque básicamente pueden intentar robar el MG, pero ya estaremos sobre ellos cuando llegue el momento. Pero eso es lo que les quería contar, que terminó el drama para nosotros. Estamos ya prácticamente cerrando la depuración. Faltan casitos puntuales y nada. Vemos ahora qué semilla quedaremos y vamos a escribirnos en el siguiente KVK para ver qué es lo que va a suceder, en qué semilla estamos y si funcionó realmente la depuración del reino, ¿vale? Quería traerles este video para que ustedes supieran el contexto. Esto es actualmente, sé que no tengo contenido nada en especial, quería traerles contenido sobre el evento de movilización de Alianza. Tengo que traerles contenido sobre el KVK2 que estoy jugando, pero en el Reino 2578 actualmente hubo muchísimo drama, ¿vale? Entonces era eso lo que quería explicarles. Sé que para algunos no van a llegar hasta el final, pero es realmente importante que conocieran el motivo de mi ausencia estos días, ¿vale? Entonces estaré trayendo videos hoy después de este y también quizás haga un video sobre la migración que intentaré hacer ahora. En 2 horas intentaré migrar una cuenta T5 de arqueros a un KVK2 y les enseñaré cómo puedo estar migrando sin necesidad de salirme de la alianza, de pasar los recursos
solamente intentando ganarme un puesto en un KBK2, ¿vale? Ahora les traeré ese video y nos vemos en un siguiente video, chicos y chicas. Muchas gracias por estar ahí pendientes. Sé que extrañaban los videos, pero bueno, ya venimos con más y se vienen muchas cositas. Se viene lo que sería la inscripción del 2578 al KBK. Se viene la guerra en el KBK2. No he visto el KBK del 3134, tengo que observar qué tal va el 3134 y la nueva, el nuevo hogar de una de las cuentas T5 que tendría yo si logro migrar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video, hasta luego.